I gotta work. You're getting paid. I'm not. I have earned money, boy. En los 90, Mel Gibson no era el dueño de Hollywood, pero le pegaban el palo. El tipo tenía a la industria en el bolsillo y después de Corazón Valiente, que le valió 2 premios Oscar, estaba en su momento de gloria absoluta. Mad Max, Arma Mortal, Señales, La Pasión de Cristo, una seguidilla de clásicos y cine de culto que rompieron las taquillas en todo el mundo. Con este currículum, cualquiera hubiera imaginado que Gibson iba a envejecer a los Clint Eastwood, convirtiéndose en un tótem sagrado, un referente intocable para la industria, pero la realidad fue otra. Ese audio que escuchaste al inicio empezó a resquebrajar algo más que su carrera. Rompió esa imagen de un tipo de valores intachables que tanto se había forzado en construir. Algunos dicen que esto se veía venir, que su temperamento siempre había sido una bomba de tiempo. Otros creen que Hollywood simplemente aprovechó la oportunidad para silenciarlo. En este video vamos a analizar qué pasó realmente con Mel Gibson. Cómo fue el proceso que lo llevó de ser el estandarte de la libertad en Escocia a un hombre marginado en el cine de bajo presupuesto. Un actor que hoy lanza películas todos los años, pero que muy pocas personas llegan a ver. Vamos a desglosar los hechos, los audios y las actas para entender el expediente de una caída que todavía genera bastante debate. Para dimensionar la caída, primero tenemos que entender qué tan alto estaba Mel Gibson en su momento. Los 90 fueron su cima absoluta. Todo lo que tocaba se convertía en oro y eso significaba que los estudios se llenaban de guita. Si su nombre aparecía en el póster, la gente iba al cine, punto. Pero ese fenómeno no nació de la nada. Gibson venía de Australia, como aquel guerrero que casi no hablaba en Mad Max, un tipo duro y magnético que Hollywood no tardó mucho en adoptar. Después vino la explosión en Arma Mortal, una franquicia que lo convirtió en la cara del cine de acción, pero con un matiz. Su personaje, Martin Riggs, era vulnerable, sufría, lloraba. Eso lo transformó no solamente en el más exitoso, sino en el más querido. Era el tipo con el que todos empatizaban. En 1993, 2 años antes de Corazón Valiente, Gibson debutó como director, con El hombre sin rostro. En la novela original, la historia del protagonista era mucho más oscura y turbia, pero Gibson decidió cambiar el relato, suavizarlo y ponerse él mismo en el centro de la historia como una víctima de una sociedad llena de prejuicios. Algunos de sus compañeros dijeron tiempo después que esto era una clara señal de alguien que no solamente tenía la necesidad de controlar una cámara, sino también cambiar la percepción moral que el público tenía sobre él. Pero en ese momento, esto fue solamente un detalle al que nadie le dio bola y las cosas continuaron. Con Corazón Valiente, Gibson logró lo que muy pocos consiguen: el respeto total de la crítica y el cariño de un público que ya lo veía como un prócer. Los 2 Oscars lo consagraron definitivamente. Ya no era un empleado de los estudios, era un autor con poder total. Y cuando un tipo así le hace ganar millones a las grandes productoras, cualquier problema de carácter se barre bajo la alfombra. El sistema de Hollywood está diseñado para proteger sus minas de oro, y Gibson era la más brillante de todas. Todo esto se terminó de sellar con La Pasión de Cristo, una película independiente, hablada en lenguas muertas y con una violencia que hasta asustó a la misma iglesia. Los grandes distribuidores le dijeron que no, y Mel respondió poniendo plata de su bolsillo para terminar recaudando más de $600 millones. Fue su forma de decirle al mundo: no necesito a nadie. Ya en 2004, con el estreno de esta película, surgieron las primeras acusaciones de antisemitismo por el tono del film, pero la industria miró para otro lado. Mientras los números cerraban, el dios de la industria podía decir lo que quisiera. Esa impunidad alimentó un ego que ya no entraba en los sets de grabación. Pero como ya vimos en varios videos, cuando el poder se vuelve absoluto, cualquier chispa externa hace que todo vuele por los aires. Esa chispa tenía nombre y lugar: una autopista en Malibú en el año 2006. La madrugada del 28 de julio de 2006, todo explotó en la autopista de la costa del Pacífico. Mel Gibson fue detenido por conducir a 140 km por hora bajo los efectos del alcohol, con una botella de tequila en el asiento. Pero lo que cambió la historia de Gibson no fue la infracción de tránsito, sino lo que quedó asentado en el acta del oficial Shane Smith. El informe policial que originalmente el departamento del sheriff intentó limpiar para proteger a la estrella reveló una realidad que Hollywood ya no podía meter bajo la alfombra. Según el testimonio de Mee, Gibson no solamente se mostró agresivo, sino que intentó usar su estatus para intimidar a la autoridad. «Soy el dueño de este pueblo», le gritó al oficial, antes de rematar con una amenaza directa. «Voy a gastar todo mi maldito dinero en arruinarte».
Acá vemos al dios de la industria chocando de frente contra un sistema que por un segundo dejó de protegerlo. Pero esto no terminó acá. Lo que llamó la atención y generó el rechazo de muchas personas fue el contenido ideológico de su ataque de ira. Los judíos son responsables de todas las guerras del mundo. Fue la frase que el oficial registró y que el departamento del sheriff intentó ocultar en el primer parte de la prensa. En ese momento, el héroe del pueblo se había transformado ante los ojos de la ley en un hombre desbordado por un resentimiento que ya no podía controlar. La reacción del sistema fue inmediata y puramente corporativa. Hollywood intentó contener el daño llamándolo un episodio aislado de alcoholismo. El relato oficial era el de un hombre enfermo que necesitaba ayuda, no el de un hombre que pensaba lo que decía. Gibson salió a pedir disculpas públicas, hablando de una recaída y de una lucha personal contra el demonio de la botella. Acá mucha gente empezó a dividirse y a tomar partido, porque la contradicción era evidente. Mientras Gibson pedía perdón, en los papeles figuraba un intento de fuga y racismo puro como arma de defensa. La industria decidió perdonarlo a medias porque seguía siendo una máquina de generar plata, pero lo que nadie sabía en 2006 era que ese no era el final, sino apenas el primer capítulo de un patrón de conducta que iba a terminar de estallar 4 años después. Pero antes de llegar al desastre de 2010, hubo un paréntesis que demostró el nivel de poder que Gibson todavía conservaba. En medio del ruido por Malibú, Mel estrenó Apocalipto, una película cruda, hablada en maya y sin estrellas de renombre. Fue la prueba de fuego definitiva. ¿Estaba el público dispuesto a perdonar al hombre por el genio? La respuesta fue un sí rotundo en las taquillas y 3 nominaciones al Oscar. En ese momento, Hollywood le mandó un mensaje silencioso. Te perdonamos, siempre y cuando sigas haciendo obras maestras. Fue su último respiro de aire limpio antes de que el oxígeno se terminara de agotar. Ahora, en 2010, lo que trascendió no fue un papel escrito por un policía, sino la misma voz de Mel Gibson. Una grabación salida desde la intimidad de su casa. Acá las cosas se vuelven dignas de un análisis forense. Las grabaciones realizadas por su entonces pareja, Oksana Grigorieva, no solamente son audios filtrados, fueron admitidas como evidencia en un proceso legal por violencia doméstica. Y acá tenemos un detalle que muchos olvidan. Las grabaciones surgieron después de un incidente físico en enero de ese año. Ahí se denunció que Gibson había golpeado a Oksana mientras ella cargaba a su hija pequeña, llegándole a romper 2 dientes. Lo que se escucha en las cintas puede que sea la muestra de una psique bajo mucha presión. Amenazas de muerte e insultos racistas a los que ya no podés echarle la culpa a unas copas de más. La respuesta de los medios y el público en general fue amarga. La imagen del tipo de corazón valiente, ese hombre honorable, estaba siendo borrada por la de un Mel Gibson que usaba el miedo como herramienta de comunicación. Y acá el sistema se apagó por completo. No salieron a bancarlo. Por primera vez, su misma agencia de representación, William Morris Endeavor, le soltó la mano. Su propio agente, Ari Emanuel, publicó una carta abierta pidiendo a la industria entera que dejara de trabajar con él. El impacto de la cinta fue tan destructivo que Hollywood ya no podía ponerlo detrás de la excusa de una enfermedad, ni siquiera de un problema de adicción. Todo estaba documentado. Para evitar un juicio que hubiera sido devastador para su imagen pública, Gibson decidió no contestar o no contender ante los cargos de agresión, aceptando 3 años de libertad condicional y terapia obligatoria. La noticia estaba en todos los canales a cada rato. El hombre más importante de Hollywood, el dueño del pueblo, ahora estaba acorralado y con su vida al descubierto. Los medios sensacionalistas empezaron a teorizar y esas teorías escalaron hasta que Gibson fue catalogado indirectamente como un monstruo. Acá el daño fue irreversible. Who wants to eat? Who the f*** wants to eat? Go have something to eat! Hooray! I know what I have! A first draft of the magazine! What the f*** have you been doing? Después del 2010, la carrera de Mel Gibson quedó a un tiro. Estaba herida de muerte. Ya nadie quería trabajar con él, porque nadie quería quedar pegado a la imagen de alguien violento. Pero fíjense esto, no era una cuestión moral, sino de mercado. Hollywood deja de protegerte cuando el riesgo de tu imagen supera la plata que generás. Si sos una pérdida millonaria, el sistema te suelta la mano. En ese bache, Gibson fue confinado a lo que conocemos como el purgatorio cinematográfico. Producciones que no llegaban al cine o donde su nombre servía para venderle la película a otros países. En 2012, Gibson intentó una maniobra de acercamiento casi desesperada: producir una película sobre los macabeos, héroes de la historia judía.
Para eso contrató a Joe Eszterhas, el guionista de Bajos Instintos, pero este experimento terminó en un incendio público. Eszterhas terminó publicando una carta de 9 páginas donde acusaba a Mel de usar el proyecto como una pantalla, mientras en la intimidad seguía teniendo ataques de ira con el mismo tono que en los audios del 2010. Esto fue un golpe demoledor para su credibilidad. El mundo entendió que quizás las terapias y las disculpas eran solamente una estrategia de prensa. Pero acá es donde empieza a aparecer una figura clave, Sylvester Stallone. Stallone siempre se vio a sí mismo como el padrino de los olvidados y en 2014 decidió que Mel Gibson debía ser el gran villano de Los Indestructibles 3. Este genio convirtió a esa franquicia en una especie de refugio para actores olvidados y leyendas en problemas. En esa misma película tenías a Wesley Snipes, que venía literalmente de salir de la cárcel por evasión de impuestos, a Harrison Ford, que entraba para reemplazar a Bruce Willis, que había sido echado por pedir demasiada plata, y a figuras polémicas como Chuck Norris o Jean-Claude Van Damme, que ya habían pasado por su propio exilio mediático. Originalmente Stallone quería que Mel dirigiera la película, pero Gibson se negó. Entonces le dieron el papel de Conrad Stonebacks, el villano principal. Fue un movimiento casi de ajedrez. Si el mundo te ve como el malo de la historia, usa esa oscuridad en la pantalla. Pero ni siquiera estar rodeado de los nombres más grandes de la acción lo salvó. La película fue un fracaso comparada con las anteriores, en parte por su clasificación PG-13 y en parte porque el veneno de Gibson todavía alejaba a un sector del público. Antes de eso, otro intento de rescate había fallado de forma humillante. En 2011 iba a tener un cameo en la secuela de ¿Qué pasó ayer?, pero el elenco, liderado por Zach Galifianakis, se negó a compartir el set con él. Lo despidieron antes de empezar. Ahí te das cuenta de la grieta. Mientras Stallone y la vieja guardia intentaban bancarlo, la nueva generación de Hollywood no quería saber nada con él. En este mismo periodo, Robert Downey Jr. usó su discurso en los premios American Cinematheque para pedirle a la industria que perdonara a su amigo. Dijo literalmente: a menos que estén libres de pecado, deberían dejarlo trabajar. Fíjense si era fuerte la lealtad de Robert Downey Jr., que el tipo llegó a plantear una condición extrema en las oficinas de Marvel. Se dice que Robert no iba a firmar para una supuesta Iron Man 4 si no era Mel Gibson quien se sentaba en la silla del director. Fue un desafío directo al trono de Disney. Pero ni siquiera el hombre de hierro pudo contra el veto corporativo de una marca que no quería riesgos. Disney vetó cualquier posibilidad de que Gibson entrara en sus franquicias. Sin embargo, en 2006 ocurrió algo inesperado: su nominación al Oscar por Hasta el último hombre. Mel fue inteligente y se refugió en la fe y el sacrificio, pero la película tuvo que buscar financiación fuera de los grandes estudios porque nadie en Hollywood quería poner plata al principio. Recién cuando vieron que la película era un éxito, la industria volvió a abrirle la puerta. Lo aceptaron de nuevo como director, como técnico, porque su talento seguía siendo rentable detrás de las cámaras. Pero su carrera como el gran héroe de Hollywood nunca volvió a ser la misma. La industria es despiadada, lo perdonaron solamente porque les servía para seguir facturando, pero siempre manteniéndolo en la sombra. En los últimos años, su carrera tomó un rumbo bastante específico: el cine de valores religiosos y las películas que apelan a un público que se siente ignorado por el Hollywood tradicional. Pero la cosa no se quedó solamente en el drama religioso. Gibson empezó a participar en proyectos que tocaban temas muy sensibles y que generaban un ruido mediático inmenso. Aunque él no actúa en ella, fue una de las caras más visibles en la promoción de Sound of Freedom, la película protagonizada por Jim Caviezel, su Jesucristo en la Pasión. Gibson se posicionó como un vocero de estas historias sobre redes de tráfico de menores, conectando con una audiencia que no lo ve como un paria, sino como un valiente que se atreve a tocar temas que el sistema prefiere callar. Y este no es un detalle menor, porque es la base de una de las teorías más fuertes en Internet. Muchos creen que en realidad Mel Gibson fue silenciado por Hollywood precisamente por intentar exponer temas incómodos. Según esta teoría, sus escándalos del 2006 y 2010 fueron exagerados o incluso orquestados para destruir su credibilidad antes de que pudiera hablar sobre las redes del poder de la industria. Muchos seguidores sostienen que Gibson empezó a tocar fibras muy sensibles y que su cancelación fue una medida preventiva del sistema. Sin embargo, si miramos el expediente con frialdad, hay una contradicción de fechas. Sus incidentes más graves ocurrieron hace más de una década, mientras que su rol como activista contra estas redes es mucho más reciente. Entonces, ¿fue un mártir silenciado por lo que sabía? ¿O es simplemente un genio de la comunicación que encontró en estas teorías el refugio perfecto para volver a ser relevante? No estoy acá para darte una respuesta cerrada, fija.
sino para analizar cómo Gibson logró que una gran parte del público dejara de verlo como un hombre con problemas de ira para verlo como un guerrero de verdad. Sea como sea, esta jugada le dio algo que Hollywood le había quitado, una base de fans leales que lo defienden a capa y espada. Con este nuevo escudo de hombres de valores, Gibson empezó a tejer sus alianzas con otros nombres que también conocen el peso de la polémica. En 2022 lo vimos en Padres 2 junto a Mark Wahlberg. Es una unión simbólica. Dos tipos que en su momento fueron los chicos malos de la industria, con pasados violentos o complicados, ahora refugiados en historias de fe y redención. Wahlberg, que hoy es uno de los pocos que mantiene su poder en la industria, le tendió la mano en un proyecto que parece escrito para limpiar la imagen de ambos. Pero Gibson no se queda solamente con la fe. En sus últimos trabajos, como Amenaza en el aire o Sin rastro, se nota que aceptó su nuevo lugar. Ya no busca ser el héroe de Marvel o el galán de la comedia romántica. Ahora interpreta a hombres cínicos, tipos que están de vuelta de todo, locutores de radio atrapados en juegos perversos o padres desesperados. Es un cine de género, muchas veces de bajo presupuesto, pero que le permite seguir activo sin pedirle permiso a los grandes estudios. Y por el otro lado es esta misma película, Amenaza en el aire, lo que marcó el fin oficial de su destierro en las ligas mayores. Después de una década de producciones independientes y presupuestos muy ajustados, un estudio de primer nivel como Lionsgate decidió darle las llaves de un proyecto importante. Es la señal definitiva de que la industria finalmente hizo sus números y decidió que después de tantos años el riesgo ya era manejable. Gibson volvió a dirigir para los grandes, demostrando que en Hollywood el talento suele ser la mejor fianza para salir de esta lista negra. Y el golpe final, el que promete volver a romper todo Internet, es la confirmada secuela de La Pasión de Cristo, La Pasión de Cristo Resurrección. Gibson sabe que tiene una bomba entre las manos, sabe que el sistema lo mira de reojo, pero también sabe que tiene una audiencia propia que no necesita la aprobación de la crítica de Los Ángeles. Como sabemos, la industria es despiadada, sí, pero Mel Gibson aprendió a usar esa misma crueldad para construir su propia industria paralela. Lo usaron hasta donde le servía detrás de las cámaras, pero él decidió que si no lo dejaban entrar al banquete de Hollywood, él iba a armar su propia mesa. Y de esta manera, gente, llegamos al final del video. Ahora la pregunta eterna sería: ¿se puede separar a la obra del artista? Hoy Gibson es el ejemplo perfecto de una redención a medias. La industria lo tolera por su talento y un sector del público lo abraza como un referente que se atrevió a desafiar el sistema. Pero los audios del 2010, el acta de Malibú y algunas cositas de su carácter todavía están ahí. Pero ahora lo importante es saber qué piensan ustedes. ¿Mel Gibson fue una víctima del sistema o simplemente un hombre con suerte que supo reinventarse justo a tiempo? Como siempre, los leo en los comentarios. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un buen like y activar la campanita para que YouTube los notifique de cada video nuevo que subo. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en la próxima. Seré más convincente que Mel Gibson disculpándose con los judíos. De verdad lo siento mucho. Siento mucho que sean tan avaros. El admirador número 1 de los sucios judíos, Mel Gibson.